verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Mire Cristo, pongo mis ojos, Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, mi eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Ponemos nuestros ojos en ti, Señor. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, mi eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos, Jesús volverá por su rey. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, mi eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, mi eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Gracias, Señor. Dile, Señor, yo pongo mis ojos en ti, Señor. Ponemos nuestros ojos, Señor, en ti, porque eres el único que podemos mirar, el único camino, Señor, al camino, la verdad y la vida, Señor. Porque tú dices en tu palabra, Dios, que nada va al Padre si no es por ti. Y te agradecemos, Señor, por ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor. Yo le voy a pedir allí que usted pueda levantar un aplauso al Señor y gratitud a Él. Dile, gracias, Señor. Y personalmente a nosotros nos gusta mucho alabar al Señor con nuestras palmas, porque su palabra dice que ahí se gozaba en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno de gloria.
Dios, que aún los vientos le obedecen. Una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie muere, como Él. Orando soy, eres el Dios que adoramos, todo
trípode, pastor. Lo que le estaba ¿El trípode? Sí. Aquí como Hola, buenas noches. Hay que acercarlo más. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Díaz, soy el pastor de la Iglesia Bíblica Comunidad de Amor de acá de Tuluá. Y quiero presentarles al pastor Oscar Gómez, que nos visita de la ciudad de Medellín, de la Iglesia Bíblica Comunidad de Amor. Él es máster en teología del Seminario Reformado Latinoamericano de la ciudad de Medellín y actualmente presidente de la Fundación Adonai para América Latina, que es una fundación dedicada a guiar a las mujeres para que no asesinen a sus bebés. Es una fundación muy bonita y más adelante seguramente les darán información sobre la fundación y les ampliarán al respecto. Entonces, el tema que vamos a ver esta noche es, ¿sí lo recuerdan? ¿Debe una iglesia ser confesional? Bueno, vamos a descubrirlo a la luz de la sola escritura, si debe ser así, con el pastor Oscar Gómez que nos acompaña esta noche. Muchas gracias. Pastor, por favor. Buenas noches, iglesia. Es un gozo estar acá. Pedimos al Señor su dirección, dándole gracias al Señor por estar acá, pero también a ustedes por disponerse a escucharme. Vamos a orar al Señor. Como decía el pastor Juan, yo soy uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica Comunidad en la ciudad de Medellín. Somos 3 ancianos. Yo hago parte del Consejo de Ancianos, y pues los pastores Diever y Juan han tenido a bien invitarme para una conferencia. Les tengo una propuesta para esta conferencia. Esta propuesta es básicamente una pregunta: ¿debe una iglesia ser confesional? Así, en términos de pregunta. ¿Debe de ser una iglesia confesional? ¿Se debe tener una confesión de fe? Esa es la propuesta que les tengo para esta conferencia y lo vamos a desarrollar a través de 3 puntos. Punto número 1, la confesionalidad enseñada por Cristo. Segundo punto, la confesionalidad continuada por la iglesia. Y tercer punto, la confesionalidad en la historia de la iglesia. Entonces, vamos a desarrollar estos 3 puntos como un avión que comienza a despegar en la pista, comienza a rodar, luego toma altura, ¿cierto? Está aquí arriba y luego comienza a buscar aterrizaje. Entonces vamos a desarrollar esta conferencia con esa dinámica para que nos quede un poquito claro y podamos también tomar nota a quienes nos gusta tomar nota. A mí me gusta mucho tomar nota, entonces trato de ser organizado en la conferencia que yo voy a dar porque eso nos facilita a los que nos gusta tomar nota, nos facilita el orden. Entonces, por eso les he presentado esta forma. Bien, entonces cuando hablamos de que nos hacemos esta pregunta de si una iglesia debe de ser confesional o no, pues necesitamos comenzar a definir el término confesionalidad. Entonces vamos a empezar definiendo este término. Cuando hablamos de confesionalidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, tengo 4 fuentes que nos van a indicar casi lo mismo con algunas pequeñas diferencias. La primera fuente dice que
confesionalidad tiene que ver con aquella persona que profesa una confesión religiosa determinada. Esa es la primera definición que tenemos. Tenemos una segunda definición y es creencia religiosa. Así, creencia religiosa. Tenemos una tercera definición y es la denominación religiosa. Denominación religiosa. Rama de una religión concreta. Y tenemos una cuarta definición que dice que pertenece a una confesión religiosa o la defiende. Tenemos cuatro definiciones entonces de lo que es confesionalidad. Podríamos decir entonces que nuestra pregunta la podemos resumir de la siguiente manera. ¿Debe la iglesia manifestar concreta y claramente lo que cree? Esa sería la pregunta. ¿Debe la iglesia manifestar concreta y claramente lo que cree? Ese es el desarrollo de nuestra disertación. Y espero que al final, cuando terminemos, usted en su mente pueda responderse la pregunta que estamos iniciando. Que usted al final ya tenga los elementos para responderse esta pregunta que nos estamos haciendo. ¿De sí o no? Ya con la argumentación que hemos tenido. Vamos a orar. Soberano Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre, aquí estamos, Señor, ante tu presencia y reconocemos, Señor, nuestra entera incapacidad de hablar de los asuntos del reino si tu Santo Espíritu no nos asiste. Necesitamos a tu Santo Espíritu. Tu palabra nos dice claramente que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, que nos enseñaría, que nos recordaría. Y aquí estamos, Señor, deseosos de crecer en la fe. Gracias, Señor, por la iglesia reunida. Gracias, Señor, por sus corazones preparados. Oramos, Señor, que tú asistas nuestras mentes, que nos llenes, Señor, y que podamos salir ahora, Señor, con ánimo de conocer más a Cristo, nuestro Señor. Señor, yo soy incapaz, y tú sabes, Señor, que me siento muy nervioso, pero, Señor, quiero depender de tu palabra. Ayúdame, por favor, para ser claro con la iglesia, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a iniciar yendo a un texto para responder nuestro primer punto. La confesionalidad enseñada por Cristo. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y vamos a colocar la mirada en el versículo 13. Mateo, en su narrativa del Evangelio de Mateo, nos presenta a Jesús como el Rey. Cuando miramos todo el capítulo, cuando miramos todo el libro de Mateo, todo el Evangelio de Mateo, Mateo tiene la intencionalidad de mostrarle a los judíos que Jesús es el Rey. Y desde esa perspectiva, Mateo nos coloca al Señor Jesucristo en el desarrollo de su ministerio. El Señor tiene una agenda muy apretada. Dentro de esa agenda apretada, lo vemos en el versículo 13 de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dejemos aquí hasta este momento. Bien, mis hermanos, tenemos aquí la confesionalidad enseñada por Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Observemos los elementos que vemos en este texto precioso. En primer lugar, lo que vemos es que Jesús, aquí en este texto, en realidad lo que está haciendo es dando una advertencia a través de la formulación de preguntas. Son aquellas preguntas que en realidad no demandan una respuesta, sino que lo que quieren es generar una reflexión en el oyente. Entonces, aquí vemos al Señor haciendo una advertencia, pero lo hace de una manera muy particular, haciendo preguntas. El Señor comienza a preguntar, Él les está haciendo una prueba a sus discípulos, Él les está haciendo un examen a los discípulos, y la primera pregunta que Él les hace es sobre la opinión que tienen las masas acerca de Él. Es decir, el Señor les pregunta a ellos, ¿qué piensa la gente que soy yo? Él utiliza el término el Hijo del Hombre, que en realidad se está refiriendo es a Él mismo. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué creen? ¿Qué creen las personas que soy yo? Ahora, es importante, mis hermanos, que los discípulos están dispuestos a contestar porque saben que las opiniones populares están divididas acerca de ese punto. Es que hay dos grupos religiosos que son hostiles, que odian al Señor. Ahí están los fariseos y están los saduceos, dos grupos religiosos de su tiempo que, entre otras cosas, entre ellos eran enemigos. Ellos no se la iban bien entre ellos como grupos religiosos, pero se ponen de acuerdo en contra de Jesús. Ellos están ahí. De manera que los discípulos saben lo que está pasando en medio de la masa, en medio de las personas. Ellos saben lo que está sucediendo. Claro, ellos inmediatamente buscan responder porque saben que las opiniones están divididas. Ellos dan 4 opiniones diferentes. Bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o sencillamente alguno de los profetas. Al Señor no le interesaba tanto esa respuesta. A Él le interesa la respuesta a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es contundente, es clara. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¡Qué hermoso! Él tiene a su equipo íntimo. Él está entrenando un equipo especial. Me gustan mucho los términos militares. Él está entrenando un equipo especial porque él no va a durar mucho tiempo en su ministerio en la tierra. Él sabe que llega el momento en que tiene que ir a la cruz. Morirá, resucitará y regresará nuevamente a su gloria. Pero el ministerio del Señor no iba a tener ese límite, no se iba a quedar ahí. El ministerio continuaría. ¿Quién lo continuaría? Lo continuarían los discípulos. Por lo tanto, Él los está entrenando a ellos. Aquí Él se dirige a ellos de una manera contundente. Bien, como si dijera, yo sé lo que dicen de mí las masas. Pero me interesa saber, ¿ustedes qué piensan que soy yo? Es lo importante y lo que Jesús realmente quiere oír. Jesús hace una enfática pregunta. Él utiliza un término griego que es meis para decir, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y creo que vale la pena que también nosotros nos hagamos la misma pregunta. Supongamos que nosotros somos los 12 que estamos ahí y nos hacen la misma pregunta a nosotros. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo de Dios?
Esa es la pregunta que Él está haciendo a sus discípulos, al equipo íntimo. Nosotros como sus discípulos también podemos decir que somos su equipo íntimo. Necesitamos tener claro quién es Jesús para nosotros. Pero sigamos adelante. Veamos la respuesta del apóstol Pedro, versículo 16. Veamos la respuesta. Él es el vocero del grupo. Él se adelanta para responder. Él toma la vocería. Y Pedro dice en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, ¿qué acaba de hacer Pedro ahí, según nuestra pregunta para responder? Aquí comenzamos a encontrar pistas interesantes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue una noble confesión, pero no se trataba de una nueva pretensión de Jesús. En realidad, Pedro ya había hecho esa confesión con anterioridad en Juan capítulo 6, versículo 69. No voy a ir allá, anoten los textos para que ustedes vayan verificando. La conferencia es algo larguita, entonces no quiero dejar material sin exponerles. Entonces, vayan anotando las citas que voy dando, por favor. Bien. Él ya había dado esa confesión en Juan 6:69, cuando la multitud le había abandonado en Capernaum. Desde los comienzos de su ministerio, Jesús había evitado la palabra Mesías debido al sentido político que tenía para el pueblo. Pero ahora Pedro le llama claramente Jesús, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. El Señor había evitado la palabra, la había evitado porque sabía que si él se mostraba abiertamente como lo que era, pues lo que el pueblo judío quiere es a un político. Y ese no era el énfasis de nuestro Señor. Pero aquí Pedro lo acaba de confesar como lo que realmente Él era. Él era el Mesías, Él era el ungido, Él era el Hijo de Dios. Esa gran confesión de Pedro significa que él y los otros discípulos creen plenamente en Jesús como el Mesías. Eso indica que ellos quieren seguir siendo fieles a pesar de la opinión del populacho. Las masas están divididas en la opinión con respecto al Nazareno, con respecto al Hijo de Dios, con respecto al Jesús que se desplaza por las calles de Palestina. Pero aquí Pedro claramente lo define. Él es el Hijo de Dios. Bien, el versículo 17 nos sigue mostrando cosas interesantes. Observen el versículo 17. Jesús aclara el origen de la respuesta del apóstol Pedro. Versículo 17 dice, entonces Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Qué grandioso! ¡Qué grandioso que el Dios Todopoderoso encarnado le dice a Pedro, Pedro, tu premisa, tu respuesta viene directamente del cielo, es divina. Tú no te lo inventaste, Pedro. Jesús acepta la confesión como genuina. Por ello, Jesús en esa solemne ocasión declara formalmente ser el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, lo que está haciendo Jesús ahí es identificándose como Dios. Él está hablando de su divinidad. Él está hablando de su deidad. Pedro lo acaba de confesar como Dios. Él es el Hijo de Dios. Y Jesús está diciendo, sí, yo soy Dios.
Él está declarando su divinidad, aunque los hombres lo pueden ver y lo pueden palpar. Pero nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ellos ahora estaban ante Dios mismo, lo podían tocar, lo podían palpar, podían contemplarlo, podían verlo. ¡Qué impresionante! Nosotros podemos contemplarlo en las Escrituras. Si nosotros creemos que la Escritura es toda suficiente, como lo vamos a ver a continuación, si nosotros creemos que la Escritura es todo suficiente, podemos contemplar a Jesús, el Hijo de Dios, podemos verlo ahí, podemos palparlo. Es maravilloso, hermanos. Los discípulos expresan su positiva convicción en el mesianismo de Jesús, en oposición a las divididas opiniones del populacho. Los términos en que Jesús habla de Pedro son característicos. La forma como el Señor le responde a Pedro es una forma cálida, generosa y sin reserva. El estilo no es el de un editor eclesiástico ni de las pretensiones humanas, de los jerarcas, de los prelados, sino que el estilo de Jesús es un estilo noble, como el del verdadero maestro. El Padre había ayudado a Pedro a conseguir esa percepción de la persona y obra de Jesús. La percepción que tú y yo tenemos hoy acerca de Cristo, si es bíblica, no te quepa la menor duda de que te ha sido revelado del Padre, así como Pedro. Pedro no era más ni menos que nosotros. Él era un pecador como usted y como yo. Le negó 3 veces. Desconfió en algún momento en que va caminando sobre las aguas y de pronto mira hacia alrededor, duda y comienza a hundirse y grita, Señor, sálvame. Ese era Pedro. Ese es el hombre que acaba de responder esta gran verdad. Jesús informa a sus discípulos sobre el proyecto de su iglesia. Versículo 18. Vaya al versículo 18. Observen el desarrollo poco a poco de esta conversación de Jesús con sus discípulos. En el versículo 18, el Señor nos da una información preciosísima, increíble. Versículo 18, observen. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis hermanos, ¿qué está queriendo decir el Señor aquí? Bien, el énfasis está en el Padre. El Padre te ha revelado a ti una verdad, Pedro, y yo también te voy a revelar otra. Yo te voy a revelar otra verdad, Pedro. Jesús llama a Pedro aquí por el nombre que él ya le había anunciado que tendría en Juan 1:42. Pedro, es decir, Petros. Petros es el término griego traducido del arameo Cefas. Jesús tenía un propósito ahora al emplear el apodo de Pedro que él mismo le había dado. El apodo de Pedro le había sido dado por el Señor Jesucristo. Lo que el Señor está haciendo es Pedros, que traducido es Petra. Petra, una palabra que habla de una piedra sacada del acantilado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Estaba él diciendo que edificaría su iglesia sobre Pedro?
No. Lo que él está diciendo es que edificaría su iglesia sobre la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que el Señor está diciendo ahí es claramente, sobre esa confesión tuya, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Hermanos, tenemos aquí mucho más información de lo que nosotros podemos pensar. Por ejemplo, Jesús mismo será el fundamento. Él mismo será el fundamento. Él es la roca. Primera de Pedro nos lo muestra como la gran roca, como el gran fundamento. La iglesia entonces está diciendo él, yo voy a ser el fundamento de la iglesia, yo voy a ser la base. ¿No es todo esto una confesión de fe? Claro que sí, es lo que estamos viendo. Mis hermanos, tenemos la figura de un edificio para hablar de la iglesia, generalmente denotando una asamblea. Pero aquí el término utilizado como eclesía o asamblea está refiriéndose no a la asamblea reunida, sino a la asamblea dispersa. Aunque esté dispersa, no importa, la iglesia de Cristo está siendo edificada. No importa que esté dispersa. En ese momento la palabra que el Señor utiliza es la asamblea, pero la asamblea dispersa y no junta. Es lo que Él está haciendo ahí. Pero en Mateo capítulo 18, cuando habla de la disciplina eclesiástica, está hablando de la asamblea local junta para llevar a cabo una disciplina. En Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, ve y toma contigo a 1 o 2 testigos. Y en boca de 2 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a quién. Dilo a la iglesia. Díselo al máximo tribunal de justicia del reino de Cristo, aquí y ahora, temporalmente ahora. Estamos aquí en la tierra. Entonces, si el hermano no presta atención frente a la confrontación y a nivel privado, tampoco con 2 o 3 testigos, entonces hay que decirlo a la iglesia. Y el Señor dice, si no oye a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Trátenlo como una persona inconversa. Lleven el caso al máximo tribunal de justicia y esperen el veredicto. Bueno, no estamos hablando de eclesiología. Era para entender un poquito el asunto. Mis hermanos, Jesús mismo será el fundamento. Él es la roca, es decir, la confesión del apóstol Pedro. Pero aquí hay algo más en el versículo 18. ¿Quién edificaría la iglesia? Él. Yo edificaré. Pero aquí hay algo más. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Él. ¿Se dan cuenta todo lo que hay acá, hermanos? ¿Se dan cuenta todo lo que ha derivado la confesión de Pedro, la confesión que Pedro acaba de hacer? Miren toda la información que tenemos aquí en este versículo. El Señor es el dueño de la iglesia. Pero hay algo más en el versículo 18. El Señor está diciendo que en esa edificación va a haber una gran oposición. Él está diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿A qué se está refiriendo el Señor ahí con la palabra Hades? Bien, la vamos a dividir en 2 raíces. La palabra A, o la letra A, para denotar el término no. Con la palabra A, denotando el término en español no. Y la otra raíz, eido, ver, que significa el lugar que no se ve. ¿A qué nos referimos con esto? Se refiere a la esfera invisible donde residen todos los muertos. Interesante.
Nosotros sabemos dónde enterramos a nuestro familiar. Papá, mamá, un hermano, un hijo, etc. Nosotros sabemos que lo sepultamos, o pues ahora en términos modernos sabemos que lo llevamos al horno crematorio. Hasta ahí sabemos. Pero cuando el Señor aquí habla del Hades, para ellos entendían que la persona que moría estaba en un lugar. Estaba en un lugar. En este caso lo llamaban el Hades para los griegos. Para los judíos, la palabra Seol, para referirse al mismo lugar. ¿Cuál? El lugar donde descansan los difuntos. ¿Qué tiene que ver esto con esta frase que el Señor acaba de decir? Muy bien. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. ¿Recuerdan que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue a la cruz, fue muerto y fue sepultado? ¿Lo recuerdan? ¿Pero qué pasó con Jesús luego? ¿Él se quedó en el sepulcro? No. Él se levantó de la muerte. Él se levantó de la muerte y es por eso que usted y yo tenemos vida, porque creemos en el Dios vivo, en el Dios que resucitó, en el Dios que no podía ser retenido en el sepulcro por la muerte, porque Él es la vida. De manera que el Señor le está diciendo a Pedro y a sus discípulos, yo voy a morir, yo voy a ir al sepulcro, yo voy a ir al lugar de los muertos, pero la muerte no podrá tener la puerta cerrada para mí. Yo me voy a levantar de la muerte. Yo voy a ser victorioso sobre la muerte. Las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Saben una cosa? ¿Cuál es la evidencia de que esto fue una gran verdad? Tú y yo que estamos aquí. La iglesia sigue siendo edificada. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, no se quedó en el sepulcro. Él conquistó la muerte. Al tercer día. La Nueva Traducción Viviente traduce esta parte como el poder de la muerte no la conquistará. La Nueva Versión Internacional lo traduce y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia. La traducción Reina Valera Gómez en 1909 lo definen como y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mis hermanos, lo que el Señor le dice a Pedro es que la iglesia sería victoriosa porque el Hijo de Dios no quedaría en el sepulcro. Sería victoriosa. A través de los 2000 años de historia, la iglesia ha sido atacada de lo más duro que tú te puedas imaginar. Cuando uno cuando uno estudia la historia de la iglesia, es increíble. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, porque es necesario que veamos un poquito para poder entender la parte de la confesionalidad de la iglesia. La iglesia ha sido atacada, la iglesia sigue siendo atacada, la iglesia ha tratado de ser erradicada de la faz de la tierra, pero es inútil. Satanás no podrá erradicar, no podrá detener la iglesia, porque el Hijo de Dios es el fundamento y Él vive. Él es la roca. Él es la roca. Él es el gran fundamento. Cuando un matrimonio está fundamentado en la roca, permanece. Está fundamentado en la gran roca. No podrá ser destruido. La agenda progresista a nivel mundial está toda dirigida a destruir la institución más importante de la tierra, inicialmente creada por Dios, la familia. Todo está enfocado a destruir la familia. Todo
Todo tiene ese propósito, pero no prevalecerá cuando esa familia tiene a Cristo como su roca, como su fundamento. Bien, sigamos adelante. Pasemos a nuestro segundo punto. Ya estamos arriba, ya recorrimos la pista, subimos y ahora estamos acá arriba. Nuestro segundo punto, la confesionalidad continuada por la iglesia. Y vamos a mirarlo en 1 Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3 y versículo 14. El texto que vamos a mirar está dentro del cuadro de las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Para que comprendamos un poco mejor, démosle un poco de contexto. ¿Por qué se escribe este texto? ¿Por qué ese texto está ahí? El apóstol Pablo ha sido el fundador de muchas iglesias, entre ellas la iglesia de Éfeso y la iglesia de Creta. Pero Pablo tuvo que salir rápido de allá y no pudo terminar el trabajo, no pudo completar el trabajo. Y por lo tanto el apóstol Pablo tiene que delegar a Timoteo en la ciudad de Éfeso y tiene que delegar a Tito en la isla de Creta. En esa delegación que él hace, posteriormente él les escribe a ellos estas epístolas, estas cartas, dándoles instrucciones de cómo ellos deben manejar la iglesia. De manera que a Timoteo él le dice estas palabras en el versículo 14, capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 14. Él le dice estas palabras: Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ojo con lo que sigue. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué es esto? Una confesión. Una confesión. Es un credo. Eso es lo que creemos, Timoteo, le dice Pablo. Timoteo, esto es lo que creemos, hermano. Tú lo sabes, Timoteo. Esto es lo que creemos. Hay varios aspectos importantes aquí que Timoteo debía mirar. Timoteo, yo quiero ir pronto, pero si me tardo, tú debes saber cómo debes conducirte en la iglesia. Él es el pastor de la iglesia. Y él está diciendo, Timoteo, tú tienes que saber cómo te conduces. Tú tienes que vigilar tu conducta. Tú tienes que ser un hombre piadoso. Tú tienes que ser un hombre santo. Porque tú eres el pastor de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Tremendo, ¿cierto? Pero saben, el término que Pablo utiliza aquí, de casa, él no se está refiriendo a ladrillos. Él no se está refiriendo a las paredes. Él se está refiriendo en el término de casa aquí a comunidad, a comunión. Dios no habita en el nuevo pacto, no habita en paredes. Él ahora habita en su pueblo.
El Espíritu Santo habita en nosotros, mora en nosotros. Nos dice 1 Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sabías, has pensado, hermano, en lo que significa eso? Que el Espíritu Santo habita en ti. Por eso es que Pablo dice que ojo con las fornicaciones, ojo con el adulterio y todo esto que contamina nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo de Dios. Él vive en nosotros, Él mora en nosotros. Tú y yo no somos de aquí, aunque vivimos aquí. Nosotros pertenecemos a la morada celestial. Ahora estamos aquí temporalmente, pero Pablo en Filipenses 1:20 le dice a los filipenses: estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o quedar en la carne por causa de la obra, por causa de ustedes. Pablo está diciendo: quisiera irme ahora a la presencia de Dios. Eso es lo que sucede con el creyente. Cuando muere, lo dejamos allá, lo sepultamos, pero Él no está allá, Él está en la casa. Él se fue a casa. ¿Se acuerdan en Juan 14? Cuando dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Nosotros somos la casa de Dios. Somos la morada de Dios. Debemos vigilar nuestra vida. Debemos mirar cómo conducirnos en nuestra vida, como cristianos, como creyentes. Tú debes ser una mujer piadosa, una mujer santa. Debes ser una mujer pura. A tu matrimonio si estás casada. A tu soltería si estás soltera. Hermano, tú debes ser puro, debes ser un hombre santo, debes ser un hombre piadoso, porque tú no eres de aquí. Timoteo debía reconocer, vigilar su propia conducta, debía reconocer la casa de Dios. La iglesia es una columna, un soporte. ¿Para qué sirve esta columna? Para tener los pisos de arriba. Eso es lo que es la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Es el soporte de la verdad. Ninguna otra institución en la tierra tiene la verdad. Solo la iglesia de Cristo. La verdad de la palabra de Dios no es relativa. No es que tú tienes una verdad, yo tengo otra. Respetémonos, hagamos unos pasitos. Después de todo, todos los caminos conducen a Dios. Mentiras. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Se dan cuenta el artículo que hay ahí? Gramaticalmente, yo soy el camino. ¿Qué tal que el Señor hubiera dicho: yo soy un camino? El cristianismo estaría en problemas, hermano. Si el Señor dice: yo soy un camino, o yo soy una verdad, estaríamos en problemas, hermanos. No, el Señor es exclusivo. Él es exclusivo. Él no es incluyente. Yo soy la verdad. Punto. Yo sé decir esto hoy traerá muchos problemas y nos matarán. Yo no sé qué harán con nosotros. Nos menospreciarán. Pero hermanos, debemos ser radicales. La palabra de Dios es radical. La palabra de Dios no es negociable. Vamos a ver un poquito más. La iglesia de Dios se fundamenta en el Cristo glorificado.
Esto es lo que se dice al final del texto. Recibido arriba en gloria. Ahí se fundamenta la iglesia. Miremos otro texto. Segunda Timoteo capítulo 3. Y versículo 14. En el capítulo 3, los primeros versículos, el apóstol Pablo ha mostrado, ha indicado el carácter de los futuros hombres, de la impiedad, de la humanidad. Miren ustedes, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de persona de hoy, en el siglo XXI. Se aman a sí mismos, son avaros, son vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de hombre del siglo XXI. Y el Espíritu Santo aquí le está diciendo a Timoteo, Timoteo, con esto te vas a enfrentar, hermano, en la iglesia. Te vas a enfrentar con este tipo de hombres. Entonces entra el versículo 14 y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren esta hermosura. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, y comienzo a tocar aquí. Estamos ya buscando la pista para comenzar a bajar, a aterrizar. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ya vemos todo lo que hace. Hermanos, ¿qué es eso ahí? Una confesión. Clarifico. Timoteo, todo lo que tú necesitas para combatir a los falsos maestros, como nos viene hablando en todas las tres epístolas, todo lo que necesitas, Timoteo, es la sola escritura. La sola escritura. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. La sola escritura, como emociona. La sola escritura, nada más. No hay más intermediarios. La sola escritura. Observemos algunos elementos en el texto. Toda. Se refiere a cada parte de la escritura que forma la totalidad. Se refiere al punto y coma, se refiere al punto seguido, se refiere al signo de interrogación, se refiere al signo de admiración. Me gusta mucho, por ejemplo, el texto en Lucas, cuando el doctor Lucas habla de la Santa Cena en aquella noche de la Pascua, y el Señor le dice a los discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Solamente el doctor Lucas coloca signo de admiración, es decir, que muestra el estado emocional de Jesús en el momento que va a compartir la Pascua. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, cuánto he anhelado que llegue este momento. Solo Lucas lo registra. Los otros evangelistas no lo registran así. ¿Cuánto? Signo de anhelo del Señor. Pues esos signos de admiración también son inspirados por Dios. Toda la escritura es inspirada, es decir, respirada por Dios, exhalada por Dios, como si Dios hiciera esto. Le dice Pablo a Timoteo,
toda la escritura. Cuando él habla de la escritura, el término aparece 51 veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a las Sagradas Escrituras. Siempre se refiere a los 66 libros del canon de nuestra Biblia hoy. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Sí, desde la línea protestante no aceptamos más. La historia de la iglesia muestra que la iglesia solo aceptó estos 66 libros y nada más. Toda la escritura. Dice, inspirada, exhalada por Dios, útil, le dice Pablo a Timoteo, rentable, ventajosa, provechosa. Es lo que le quiere decir con el término útil. Dice, para enseñar. Habla de la enseñanza aplicada, la doctrina que se extiende para tener un estilo de vida. ¿Quieres tener un estilo de vida distinto? Puedes venir a la Escritura. Ella te marca el camino. Ella te dice qué hacemos, cómo tomamos decisiones. ¿Quieres tomar decisiones acertadas, hermano? Ve a solas al cuarto y abre las Escrituras. Abre las Escrituras. Nos dice la palabra del Señor que Moisés subía a la montaña para escuchar al Señor y luego bajar de la montaña a expresarlo al pueblo. Necesitamos tener esa comunión permanente con Él, esa intimidad permanente con Él, a solas. ¿Tienes tu devocional? Para mí, ¿cierto? Permiso. Útil para enseñar, para reagudir o reprender, es decir, convencerlo a uno de nuestro pecado. ¿Qué nos convence de nuestro pecado? Nos dice que el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. ¿Y qué utiliza el Espíritu Santo para convencernos? La Escritura, la palabra de Dios. No es por ahí. Hermanos, cuando un hermano te abra la Biblia y te muestre, hermano, yo creo que tú estás equivocado en tu vida. Estás haciendo algo que, mira lo que dice la Biblia. Hermano, préstale atención a ese hermano. No menosprecies lo que ese hermano te está diciendo si te está abriendo la Biblia, la palabra de Dios. Él te está llevando a escuchar al Señor. Préstale atención, hermano. No cierres los ojos porque estarás en problemas si menosprecias la palabra del Señor. Instruir mediante capacitación que enseña que la persona instruida se desarrolle de tal manera que llegue a la madurez. Cómo ser un hombre de carácter, cómo ser un líder de carácter cristocéntrico. No un tirano, un líder cristocéntrico. La palabra del Señor. Venir a la palabra del Señor. Corregir, ser dirigido o enderezado apropiadamente. Estoy torcido con la Escritura. Otra vez, ¿cierto? En justicia. ¿Esto qué quiere decir en justicia? El estilo de vida que ha sido aprobado por Dios. Oscar, debes ser fiel a tu esposa. Ese es el veredicto divino, el veredicto de Dios. Yo debo ser fiel a mi esposa. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Y debe ser suficiente para ti y para mí como cristianos. El Señor lo dijo. Un hombre de Dios, en este caso, acuérdense de Timoteo, él era el pastor de la iglesia, para que el hombre de Dios, el líder, pero no solamente para el líder, para todos, sea perfecto, sea completo, listo en actitud, preparado, estoy listo para la batalla, para lo que el Señor quiere hacer conmigo, totalmente equipado para toda buena obra. Y de esta manera pasamos a nuestro tercer punto, la confesionalidad en la historia de la iglesia. Vamos a descansar un poquito. Tal vez necesitamos ir al baño, estirarnos un poquito y continuamos en 10 minutitos. ¿Ok?
Bien, mis hermanos, seguimos. Padre nuestro y Dios eterno, te damos gracias por lo que hemos aprendido en esta primera parte, Señor. Vamos a buscar el final. Y te damos gracias, Señor, por la concentración de la iglesia. Señor, sé que hoy fue un día laboral y por lo tanto hay cansancio. Te doy gracias, Señor, por la disposición de los corazones para escuchar tu palabra. Te damos gracias, te alabamos y exaltamos tu nombre, porque dependemos de ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, seguimos en tu presencia. Amén. Mis hermanos, entonces, como dicen los auxiliares de vuelo, damas y caballeros, abróchense en los cinturones, estamos próximos a aterrizar. ¿Recuerdan que se lo dice? Bueno, muy bien. Vamos a buscar el aterrizaje, vamos a pasar a nuestro tercer punto, la confesionalidad en la historia de la iglesia. Vaya al texto conmigo de 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer versículos del 1 al 15, del 1 al 5. Luego pasamos a 2 Timoteo 3, del 1 al 15. Primero entonces capítulo 4, versículos del 1 al 5. Nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Noten, hermanos, que nos viene hablando claramente de quienes apostatarán de la fe, pero en el versículo 3 dice prohibirán casarse, hablándonos de los falsos maestros, de los mentirosos. Pablo sigue advirtiendo a Timoteo. Ahora, en 2 Timoteo, pasen a la segunda carta y ubiquémonos en el capítulo 3. Capítulo 3, versículos del 1 al 15. Dice: también Timoteo debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Observen esto: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Estamos buscando aterrizaje. ¿Qué están notando ustedes ahí? A estos evita. ¿Cómo los vamos a evitar? Teniendo claridad en qué.
teniendo claridad en lo que creemos. Si no tenemos claridad en lo que creemos, viene un falso de estos maestros, astutos, son muy inteligentes, tienen mucha labia para mover masas. Mire que Timoteo le da una pista, Pablo le da una pista a Timoteo. Versículo 5, tendrán apariencia de piedad. Se vestirán como unos santurrones ahí y hay unas ínfulas de mucho orgullo y que saben mucho y toda la cosa. Hermanos, no los vamos a poder detectar con facilidad si no tenemos claridad en qué creemos. Bueno, tenemos la Escritura, sí, tenemos la Escritura. Es con la Escritura que los vamos a derrotar, los vamos a identificar. Sí, pero necesitamos tener claridad del cuerpo doctrinal, aquellas doctrinas específicas que necesitamos tener claras para combatirlos. Y que a la hora de que haya que la iglesia tenga que tener una postura, pues tenemos que tener claridad en qué dice la Biblia sobre esta o aquella doctrina. He ahí la importancia de tener nuestra confesión de fe. Todavía no estoy dando conclusiones. Recuerden que las conclusiones, las respuestas las van a dar ustedes. Muy bien. Lo que vemos en estos textos es una advertencia del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo a los ministros de la iglesia de lo que vendría posteriormente al tiempo apostólico y posapostólico, es decir, la falsedad promovida por los falsos maestros y la impiedad de la humanidad. Ahora, hermanos amados, la iglesia cristiana muy pronto enfrentó la persecución intensa por parte de los emperadores romanos Nerón y Domiciano. Aquí voy a dar un poquito de historia de la iglesia porque me es necesario para que podamos comprender el final. La iglesia entonces se enfrenta a una gran persecución, inicialmente por medio de esos dos emperadores de Roma que gobernaron Roma, Nerón y Domiciano. Los propios discípulos, dice la tradición, que la mayoría, por no decir que todos, parece que a excepción de Juan, todos murieron decapitados, murieron mal, fueron masacrados. No solamente ellos, sino también los discípulos de los apóstoles, es decir, aquellos líderes que se levantaron posterior a los apóstoles, también sufrieron la intensa persecución. Cuando vemos a Pablo, por ejemplo, en 2 Timoteo, las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo al final es una instrucción muy triste. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 4. Yo quiero que usted vea esto. Capítulo 4 de 2 Timoteo. Mire, versículo 1. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿No es esto una advertencia para la iglesia? Por eso tenemos que tener claridad de qué es lo que creemos. Tenemos que tener esa claridad. Miren el versículo 5, dice, pero tú, Timoteo, tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Miren el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. ¿Saben lo que está haciendo Pablo ahí? Se está despidiendo. Él sabe que ya no va a salir con vida. Él está en la prisión. Él está en una mazmorra en Roma.
Él está metido en la más profundo de un calabozo, encadenados sus pies por causa del Evangelio. Y aquí él se está despidiendo de su condiscípulo, su amigo, a quien había discipulado, lo había desarrollado como un líder. Y él está diciendo: Timoteo, ya no saldré con vida, yo sé que me van a matar. Él está preso bajo el gobierno de Nerón. Entonces él está diciendo: me van a matar, Timoteo, ya no salgo con vida de aquí. Y le está dando las últimas instrucciones: Timoteo, ojo con esto, con esto, con esto, con esto. Hermanos amados, pastores, por eso tenemos que entrenar a líderes, porque hay un momento en que ya no estaremos aquí. Hay un momento en que moriremos. Que nos lleva a una enfermedad, no necesariamente tendremos que ser asesinados, pero una enfermedad o cualquier otra cosa, pero moriremos. A donde quiero ir, hermanos, es que el día de la partida del líder, del pastor, tiene que haber un equipo ya entrenado, porque la iglesia tiene que continuar. La iglesia no puede terminar cuando se muere el pastor. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Timoteo, mira esto. Yo ya me voy, Timoteo, ya no sigo más. Él se está despidiendo aquí. Hermanos, la persecución intensa contra la iglesia tuvo un momento muy interesante de calma. Resulta que en el año 306, después de Cristo, sube al poder en Roma un hombre llamado Constantino. Resulta que cuando Constantino comienza a gobernar Roma, en una de sus batallas, el día antes de la batalla en el puente Milvio, en la región de Roma, dicen los historiadores que Constantino vio una visión. Esa visión consistía en que él vio un símbolo de una cruz y a alguien que le decía que llevara esa cruz a la batalla. Él lo hizo y efectivamente venció en esa batalla. A raíz de eso, Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo. Hasta dónde la conversión haya sido genuina, no lo sabemos. Lo cierto es que hay evidencias de que él nunca se bautizó, sino hasta el final de su muerte. En el lecho de muerte, ya para morir, él pidió ser bautizado. Pues bien, cuando Constantino supuestamente se convierte al cristianismo, ordenó parar la persecución contra la iglesia. Y hermanos, a mí me emociona eso, pero también me entristece. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esa negociación aparentemente, esa conversión supuestamente de Constantino como el presidente que era en ese momento de Roma, sentó las bases para comenzar a caminar de la mano entre la política y la iglesia. Esas fueron las bases de la mezcla que no debió haber entrado a la fe judeocristiana. Cuando se mezcló la política con la fe, entonces comenzamos un estado de oscuridad por 1000 años. Es ahí donde comienzan las bases del papado. Ahí comienzan las bases del papado. Ahí comienzan las raíces de la jerarquía de Roma. Comienzan ahí, porque hubo esa mezcla entre política y religión. Y desaparece la fe judeocristiana por 1000 años. Occidente llega a la más tremenda oscuridad por 1000 años. Occidente, estamos hablando de nosotros, a este lado. Entramos en un periodo de oscuridad. La Biblia
fue retirada de los púlpitos y le dio paso al humanismo. La Biblia desapareció. La Biblia fue prohibida. Desapareció del púlpito y entró el humanismo. El hombre entra a un estado de oscuridad total en cuanto a la fe. Pero acuérdense, ¿qué había dicho Jesús? El Hades no prevalecerá. Cristo lo había dicho claramente, que la muerte no lo podría retener a él en el sepulcro. No, él se levantó. Aquí hay mucho más, obviamente. Yo no les voy a dar mucho más por cuestiones de tiempo. Esto hace parte de la historia de la iglesia. Pero hermanos, el Señor comenzó a producir inquietud en algunos teólogos de adentro de la jerarquía romana. Comenzó a mover a algunos teólogos, como por ejemplo Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, obispo de Hipona en el año 391 después de Cristo, el teólogo más importante de su tiempo a mi manera de ver. Otro hombre fue el reformador y teólogo John Wycliffe, que nació en el año 1320, profesor en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Otro teólogo también, el checo Juan Hus, 1369. Este Juan Hus fue quemado en la hoguera, vivo, por la jerarquía romana. Él fue un discípulo de John Wycliffe. Entonces, en la República Checa, lo que hoy es Checoslovaquia, quemado en la hoguera. Pero otro teólogo también, en este caso, el de Ginebra, el amigo Juan Calvino, 1509. Y el último, al que el Señor comenzó a inquietar, al doctor Martín Lutero, profesor en la Universidad de Wittenberg en Alemania. Con el amigo Lutero, el hombre es un profesor allí en aquella universidad en Wittenberg y prepara un documento académico para ser debatido en la academia, lo más conocido como las famosas 95 tesis de Lutero. Resulta que el hombre, en ese entonces, él siendo un sacerdote de Roma, la misa se da en latín. El pueblo común y corriente no entiende el latín, solamente entendía el académico o el que tenía de pronto un poquito de estudios avanzados. Pero el hombre de a pie, la persona de a pie, no entendía absolutamente nada. Resulta que nuestro amigo Lutero, con un tremendo inconformismo con lo que estaba pasando dentro de su jerarquía, dentro de Roma como tal, prepara este documento académico conocido como las 95 tesis de Lutero y las pega en la capilla ahí en la ciudad de Wittenberg. Pues resulta, y las colocó en el idioma del pueblo. Resulta que todo el que pasaba por ahí se ponía a leer. Y entonces, claro, el pueblo se comienza a dar cuenta del inconformismo del padre Lutero. Especialmente contra las indulgencias, la venta de indulgencias y todo aquello que se ha inventado Roma mientras están construyendo la Capilla Sistina y todas estas cosas. Por ese momento, el año 1420, la inventa había sido inventada por Gutenberg. Por lo tanto, cuando Lutero pega las 95 tesis ahí, hermanos amados, esto se riega como pólvora por toda Alemania. Toca prácticamente toda Europa. Esto impacta totalmente el mundo como tal. Y estamos entonces ante las bases de la Reforma Protestante. Año de 1517, 31 de octubre de 1517. La gran Reforma Protestante. ¿Qué sucedió ahí? Lutero no se propuso crear una iglesia diferente. No, lo que él quiso fue purificar la iglesia desde adentro, pero se le salió de las manos. Él no contaba con que esto iba a producir una gran explosión. ¿Y qué sucedió entonces?
Cuando el hombre despierta, después de 1000 años de oscuridad, lo que hace Lutero es regresar la Biblia al púlpito. Y ya nos damos cuenta lo que pasó ahí. Cuando la Biblia regresa al púlpito, entonces Lutero establece 5 pilares fundamentales de reforma, de pureza dentro de la institución católica, pero que realmente no fue una pureza ya, sino que esto mostró una vertiente diferente. Ahora el cristianismo estaba dividido en 2 líneas. El cristianismo católico romano con su jerarquía en Roma y el cristianismo protestante. El cristianismo protestante entonces tenía que ver con la fe judeocristiana que había desaparecido cuando hubo la alianza entre religión y política con Constantino. Ahora la fe judeocristiana volvería nuevamente al púlpito. Las escrituras volverían al púlpito. El hombre ahora podría tener contacto con el Dios de los cielos a través de las escrituras. Esto me apasiona. Esto es emocionante, hermanos, porque las 5 pilares de Lutero fueron las siguientes. Solo escritura. Pilar número 1. Solo escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. No aceptamos nada que no esté contenido en las escrituras. Primer pilar. Segundo pilar, sola fe. Sola fe. La salvación es únicamente a través de la fe. La fe es la única evidencia necesaria y primaria de la gracia de Dios manifestada a nosotros. No es la fe más obras, no es la fe más esto o aquello. No, la Biblia dice que solo la fe en la persona de Cristo. Tercera pilar, solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. Hermanos, estas 5 pilares era una respuesta a la oscuridad que había implantado Roma. La conversión de Lutero fue muy interesante, pero será para otra vez que de pronto hablemos de historia de la iglesia. La conversión de Lutero, apasionante también. Bien, solo Cristo. La salvación solamente se encuentra en Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Llevamos ¿cuántos pilares? Solo escritura, solo fe, solo Cristo, solo gracia, solo por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Todo comienza solo por gracia, nada más. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El regalo y la fe, el regalo de la fe y la gracia, un don de Dios, un regalo de Dios, algo inmerecido por usted y por mí. Y por último, solo de Dios es la gloria. Solo de Dios es la gloria. El propósito de la salvación que recibimos, hermanos, es glorificar a Dios. Cuando vemos Efesios capítulo 1, en los primeros 14 versículos encontramos 3 veces que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. El único propósito de la existencia del hombre es glorificar a su Creador. Isaías 43:7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es maravilloso, hermanos. 5 pilares entonces. Y de esta manera, mis hermanos,
la Iglesia Universal, habiendo enfrentado, ya estamos aterrizando, habiendo enfrentado tantas herejías, la Iglesia tuvo que responder a las herejías con la palabra de Dios. ¿Por qué entonces una iglesia debería tener una confesión de fe? Por las siguientes razones. Porque la confesión de fe facilita un rápido reconocimiento del error. Rápidamente. El credo confesional ayuda a mantener la pureza de la iglesia y de su membresía. Una confesión de fe es importante en la iglesia porque ayuda a fomentar la unidad espiritual y la comunión cristiana. La unidad de la iglesia es de suma importancia en el Nuevo Testamento, como dice Efesios 4, del 1 al 15. Una confesión de fe le ayuda a la iglesia a no ocultar, a no disimular lo que es importante en las diferencias doctrinales. Hay veces, mis amados hermanos, somos muy suaves doctrinalmente porque queremos que la iglesia esté llena, porque le apuntamos a una mega iglesia y somos flexibles y somos suaves con la doctrina. Hermanos, una confesión de fe nos ayuda a no ser flexibles, a no negociar la doctrina. Porque la confesión de fe es un depósito de las grandes doctrinas de la ortodoxia cristiana. Doctrinas como la Trinidad, la persona de Cristo, la salvación, los sacramentos, el Evangelio. Porque la confesión identifica los verdaderos orígenes históricos de la mayoría de las iglesias reformadas del mundo. La confesión de fe provee un adecuado estándar para los líderes de la iglesia y miembros maduros aptos para enseñar, así como una maravillosa herramienta para la instrucción. En el caso de nosotros, hermanos, hemos adoptado la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Es un rico tesoro para nosotros preparar, desarrollar a los discípulos de Cristo, llevarlos a las doctrinas fundamentales que son innegociables para la iglesia. ¿De qué trata esta confesión de fe? Con esto terminamos. La Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 nace como producto de una reunión, de una asamblea que se hace en Londres y toda Inglaterra, de 107 ancianos que se reunieron para mirar doctrinalmente la ortodoxia cristiana y poder preparar un documento que ayudara a la iglesia a detener la falsedad que estaba rondando por toda Inglaterra. Pero resulta que fue un documento tan precioso, tan bíblico, porque es extraído de las Escrituras. Nada de lo que contenga ahí, si no está en la Escritura, no lo aceptamos. Que prácticamente las iglesias bautistas en el mundo, reformadas, protestantes reformadas, porque se identifican con la gran reforma protestante, adoptaron esta confesión de fe. ¿Qué trata entonces esta confesión de fe? Trata de las Santas Escrituras, de Dios y la Santa Trinidad, del decreto de Dios, de la creación, de la divina providencia, de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Trata del pacto de Dios, de Cristo como mediador, del libre albedrío, del llamamiento eficaz, de la justificación. Trata también sobre la adopción, sobre la santificación, sobre la fe salvadora, sobre el arrepentimiento para vida y salvación, de las buenas obras, de la perseverancia de los santos, de la seguridad de la gracia y de la salvación, de la ley de Dios, del evangelio y del alcance de su gracia, de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia, de la adoración religiosa y del día de reposo, de los juramentos y los votos lícitos, de las autoridades civiles, del matrimonio, de la iglesia, de la comunión de los santos, del bautismo y la cena del Señor.
del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Y por último trata de el juicio final. De esto trata la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. La respuesta hacia la Iglesia requiere de una confesión de fe por los argumentos planteados. La respuesta la dará usted en su corazón, en su mente. Oremos. Soberano Señor, estamos agradecidos por lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, por la disposición de la Iglesia. Gracias, Señor, por el tiempo, a pesar del cansancio. Señor, gracias porque ha sido importante tener, Señor, claridad de este tema tan importante. Seguramente se quedan cosas todavía, Señor, en el aire, pero, Señor, hemos tratado de ser un poquito sencillos y claros en lo expuesto. Señor, que tú seas glorificado por nuestros corazones en la medida que más te conocemos. En el nombre de Cristo nuestro Señor te damos gracias. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por su atención. Bendiga, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Definitivamente yo creo que cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes qué dicen? Lo que Jesús está buscando es que ellos confiesen lo que Jesús representa para ellos. Eso es una confesión de fe. Cuando tenemos una confesión de fe, lo que estamos diciendo es ¿qué representa Dios para mí? ¿Qué representa la Escritura para mí? ¿Qué representa cómo me veo yo frente a Dios y a lo que Dios ha planteado? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo confieso? Y cuando hablamos de una confesión de fe, si bien es cierto, podemos pensar es lo que se dice, pero la confesión de fe, además de lo que se dice, se vive. Entonces, con lo que yo vivo, confieso mi fe. Con lo que yo hablo, confieso mi fe. Que el mundo vea cuál es mi fe. Que somos de fe, sí. Creemos en Dios, sí, pero el mundo necesita ver en qué creemos. Las personas necesitan ver en qué creemos, la iglesia necesita ver en qué creemos. La importancia de una confesión de fe es fundamental, porque Cristo mismo la buscó de parte de sus discípulos. ¿En qué creen ustedes? Y la confesión de fe es tan importante, hermanos, porque cuando Jesús busca la confesión de fe en los discípulos, si ustedes lo analizan bien, hermanos, Jesús busca una confesión que ellos tengan en la convicción de ellos con respecto a Jesús. No busca, primero les pregunta, ¿ustedes qué han oído que dicen los otros? ¿Sí notan? ¿Cuál es como la línea por la que Jesús los lleva? ¿Qué es lo que dicen los otros? Sí, hay muchas cosas que se dicen, hay muchas cosas que otros dicen, hay muchas cosas que otros enseñan, hay muchas cosas que otros creen. Pero luego Jesús va al centro, a lo que le interesa es, ¿y ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? Allá afuera hay muchas cosas en las que la gente cree. El mundo hay muchas cosas en las que cree. Lo importante es usted y yo como hijos de Dios en qué creemos. ¿Cuál es nuestra confesión? Es fundamental. Amén. Muchas gracias, pastor, y a su esposa por este tiempo y esta palabra que nos ha edificado tanto, y a todos los hermanos que vienen con el pastor Juan y nuestros hermanos acá que nos han acompañado. Muchas gracias por su asistencia. Dios me los bendiga enormemente, Dios les guarde, y nuestros hermanos acá nos vemos el domingo, así que muchas gracias, Dios les bendiga.